El día de hoy les voy a enseñar una forma con la que vamos a poder planchar sin usar plancha, aunque no haya energía eléctrica. Y la ropa nos va a quedar perfectamente muy bien planchada, aunque se encuentre sumamente arrugada. Así es, familia, el día de hoy, usando un par de ingredientes que todos tenemos en casa, vamos a poder planchar nuestra ropa muy fácilmente usando un pequeño atomizador, así como este que yo tengo acá. Y en mi caso yo voy a usar este más pequeño que tengo también por acá. Con este método vamos a poder planchar incluso la ropa si ya la tenemos puesta. Vean. Lo único que tenemos que hacer es aplicar el spray más o menos a unos 30 centímetros. Comenzamos a aplicar aquí sobre la tela y únicamente le paso la mano. Oh, la verdad es que sí, mi gente, vean. Y para que ustedes vean el poder de esto que tenemos acá, vamos a planchar una camisa sumamente arrugada. También lo vamos a probar en un pantalón de tela y lo vamos a usar también en un pantalón blue jean o un pantalón de mezclilla. Pero miremos cómo funciona en una camisa que está sumamente arrugada. Déjenme decirles que probablemente en una parte del video yo diga que está muy ajada, que la camisa está ajada, que el pantalón está ajado, pero es que en algunos países también, aparte de decir arrugado, también a lo arrugado le dicen ajado. Así que vean cómo funciona con esta camisa y luego después de eso les digo qué ingredientes son los que tenemos que usar, pero también les voy a enseñar al final del video otra forma para prepararlo y que además la ropa nos quede sumamente planchada sin usar plancha y además nos quede oliendo delicioso. Vamos a comenzar a echarle nuestra solución. Es que este atomizador tira como en chorrito, no tira muy esparcido. Una cosa importante, recuerden que este es como un método de emergencia, ¿verdad? Que de repente pues se nos olvidó planchar una camisa, una blusa o algo, entonces pues ahí como de emergencia podemos usar este método si no conseguimos una plancha a la mano. Así que seguimos con la siguiente parte, que es pues hacerle aquí con nuestras manos. Y miren, vean ustedes la diferencia. Yo lo que puedo decir de esto es que verdaderamente funciona. Vean la diferencia y díganme ustedes si funciona o no funciona este método. Familia, ya que vimos cómo es de poderoso este método, les voy a decir rápidamente cómo es que tenemos que prepararlo. Yo tengo acá en este atomizador la mitad de agua y lo único que voy a hacer en este momento es que voy a usar otra parte igual de alcohol. O sea que vamos a poner en este pequeño atomizador partes iguales de agua y de alcohol. Recuerden que al final del video les voy a enseñar otra forma para hacer este preparado también, pero dándole un toque muy especial. Así que ya tenemos mitad de agua y le agregamos también mitad de alcohol. Y ya de esta forma tenemos este compuesto que la verdad que más fácil no puede ser. ¿Qué tal si lo probamos en este momento con un pantalón de tela y con un pantalón blue jean o de mezclilla? Luego seguimos con el otro método. Bueno, familia, yo tengo estos dos pantalones por acá. Este pues es de una tela que es un poco más delgada, pero vean que los voy a incluso ajar más de la cuenta para que ustedes vean que esto funciona de verdad. De repente no es que usted va a estar planchando toda su ropa de esta manera, pero imagínese que sale de viaje, imagínese en una emergencia que no tiene una plancha a la mano y usted pues puede hacer esto y le va a funcionar perfectamente bien. Bueno, yo quiero que vean cómo está este pantalón y vamos a plancharle toda esta parte que está aquí. Bueno, así que comenzamos a echarle el spray. Bueno, así que le echamos un poquito más y comienzo a plancharlo. Solamente tenemos que pasarle las manos así, mi gente. Vean.
Vean ustedes, vamos a hacer una prueba por aquí. Y lo voy a ajar súper bien. No, yo creo que esto ni esta fórmula desaja esto, mi gente. Vamos a ver. Debería ser con una plancha súper caliente, ¿verdad? Pero vamos a ver. Miren, mi gente. Vean cómo nos ha quedado acá. Esto es una maravilla. Bueno, familia, ahora vamos a seguir con este blue jean, que la verdad, pues que esta es de una tela muy gruesa, pero para hacerlo, pues que se vea que esto es efectivo de verdad, lo vamos a ajar también un poquito más, que se vea que está bien ajado. Así que le echamos nuestro spray de agua y alcohol y que comience a hacer su magia. O le pasamos la mano y aunque pareciera que entre más dura la tela de un blue jean no se va a poder, de hecho en el blue jean, que la tela es más gruesa, es mucho más fácil. En un ratito, ¿cómo está la tela? Bien planchadito. Bueno, así que llegamos a la parte final de este video. La fórmula cambia ligeramente, pero siempre sigue siendo muy poderosa y además le agrega un toque especial. Veamos cómo es que hay que prepararlo. Lo único que vamos a necesitar son 2 partes de agua. Vamos a agregar también una parte de alcohol. O sea que voy a llenar hasta acá de alcohol, porque lo que ocupo es una parte de alcohol. Y lo que voy a usar en este momento es una parte de suavizante para ropa. No importa la marca, no importa el color, puede ser de cualquiera. Ya lo tenemos por acá. Lo revolvemos bien. Bueno, familia, voy a hacerles aquí la demostración con esta camisa. Así que vean. Bueno, la voy a arrugar muy bien. Así que aplicamos a unos 20 centímetros acá. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es pasar la mano como que si estuviéramos planchando. Vean inmediatamente cómo queda bien planchadita. Miren. El alcohol se evapora rápidamente. Y lo que sí queda impregnada la tela es del olor al suavizante. Bueno, familia, ya han visto cómo funciona en esta tela. Vean, queda planchadita. Amigos, les recuerdo que si todavía no están suscritos, pueden suscribirse a este canal. Es completamente gratis. Además, denle me gusta a este video y compártalo, porque compartir conocimiento es una maravilla. Y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima.